espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Hoy quiero realizar un interactivo del amor. ¿Qué es lo que te viene en el amor? Si estás pensando en esa persona, alguien nuevo, llévalo a lo que más te resuene en estos momentos para ti. También vamos a ver qué es lo que te viene en el amor, sobre todo en 2025. Vamos a canalizar para ti exclusivamente. Si este vídeo lo estás viendo más adelante, no pasa nada, lo tenías que ver en este momento. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. Suscríbete, regálame un like, sobre todo comenta, apoya este canal suscribiéndote. También activo los subtítulos para que pueda llegar a más personas. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, aparecerá por aquí. O si no, visita mi web, también donde tengo toda la info. También hace poquito he sacado por Amazon libretitas de manifestación para que puedas escribir cada día todo aquello que desees manifestar. Lo encontraréis en mi web. Y ahora sí, bueno, también si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. Y ahora sí tendrás que elegir opción número 1 o opción número 2. Si te ha resonado las dos opciones, pues puedes ver las dos opciones. Elige, deja fluir por la imagen que más te resuene, te guste. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Y bueno, vayamos por la opción número 1. Esta parejita hermosa que te ha resonado. Para que podáis ver correctamente la imagen. Vamos a canalizar qué es lo que te viene en el amor. Opción número 1, muchísimas gracias por verme, por suscribirte. Suscríbete, regálame un like. Sígueme por mis redes sociales, toda la info abajo en la cajita de información si quieres una sesión privada conmigo. Y ahora relájate, vamos a conectar con la energía del amor, el motor de la vida, qué es lo que te viene. ¡Wow! Amor feliz. Opción número 1, por fin te toca ser feliz, te lo mereces. Eres una persona que lleva incluso 7 años, muchos años solas o solos. Siento de que no has tenido ninguna relación esporádica, ¿no? Eres una persona que ama y quieres una persona a tu lado, que sabe lo que quiere. Llega a ti una persona totalmente que para ti va a ser novedad, o por la persona que estás preguntando, esto es un sí, vas a tener mensajes de o de ella, pero deja que él dé el paso. Tú ya a lo mejor has entregado en un pasado, deja fluir, confía en la vida. Siento también que has podido realizar tu vision board, scripting, canalizar esa persona o escribir en una libreta qué características quieres en el amor, qué persona quieres que te llegue a tu vida. Esto es un sí, sí. En el próximo año te llega un amor feliz. Yo te veo feliz, contenta, contento. Vas a poder... Sobre todo es una persona que la que llega a tu vida es una persona sobre todo que a mí lo que más me gusta que está como... Yo lo llamaría pero el tira y afloja, pero indirectas pero graciosas, ¿no? Que os va a dar como vidilla.
esa manera de ser, ¿no? Yo te gasto una broma, pero yo también, ¿no? Pero en plan amoroso, gracioso, ¿no? Y eso va a encender rápidamente esa chispa de amor. Lo que estoy canalizando para ti, opción número 1, puede ser que hayas tomado el contacto por Facebook o por redes sociales con una persona del pasado, que esta persona sí que te podía gustar en un momento puntual, le has podido escribir, siento de que ha podido haber comunicación o pensaste que podía haber algo, pero yo no siento que estas personas sean como tu destino. Puede ser también que quedéis en alguna cita, pero yo no veo aquí una fusión. Siento de que esta persona tiene algo pendiente o no es totalmente sincero o sincera contigo. Siento de que esta persona tiene ahí algo. Y siento de que vas a perder como el tiempo en esta persona. Yo siento que te mereces algo más, un gran apoyo. ¡Wow! ¡Wow! La persona que llega a tu vida económicamente o le va genial o es su propio jefe, encargado, funcionario también. Tiene como la vida económica resuelta. Vas a vivir bien, no te va a faltar de nada. Siento de que en algún periodo de tu vida has podido sufrir por abundancia o has tenido que hacer algún recorte en algún momento puntual, pero siento de que con esta persona o con tu antigua pareja, que era muy gastadora o no medía tanto los gastos, ¿no? Y eso tuvisteis un poco como tira y afloja, siento, ¿no? Pero con esta persona vas a permitirte algunos caprichos, detalles, aparte de que tu persona especial es una persona súper detallista, le va bien económicamente, siento de que para ti va a ser también un gran apoyo económico y también, como siempre digo, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Siento de que con esta persona, la persona que llega a tu vida o estás preguntando, siento de que sufres un poco de inseguridad y tú te mereces el sol, el cielo, todo, ¿no? Que no te valoras a veces lo suficiente en el amor y siento, pero en tu vida privada y te tienes que valorar más. Piensa que eres una persona súper querida y te tienes que valorar más. Y siento de que a veces no te das como tu lugar. Y te tienes que dar a veces tu lugar a nivel personal, a lo mejor en familiares, amistades, en todas las áreas de tu vida. Tienes que decir, aquí estoy yo. Y si es sí, es sí, si es no, es no. Pero siento de que con esta persona a veces, si empiezas una relación, vas a tener a lo mejor, siento al principio me va a querer como soy, o me ha conocido en algún momento puntual de mi vida y me va a aceptar. Yo siempre digo, opción número 1, quien te quiera te va a querer en lo bueno y en lo malo. Y yo siempre digo, a veces más vale conocer a las personas en lo malo y ahí sabes si va a estar. Pero eres una persona que a lo mejor debes trabajar en las inseguridades y sobre todo en el amor, que también siento de que a veces te cuesta como abrirte. Es normal también cuando hemos recibido algunas decepciones o que nos cuesta abrir por dónde puede ir la cosa, si esto va a funcionar o no. Siento de que tienes que trabajar específicamente esa área y abrirte, porque claro, cuando conocemos a alguien, opción número 1, obviamente vamos a compartir nuestras intimidades, nuestro hogar, lo que sea, ¿no? Y siento de que te tienes que abrir. Siento de que si aún no has conocido a esta persona, la puedes conocer en algún viaje, excursión o en algún proyecto. Siento de que la señal, no la señal, la super señal, siento de que próximamente vas a ver girasoles y eso va a ser una señal de que vas a conocer a esa persona o que ya está en camino.
Siento de que también tu próxima pareja es un amante del mar, es una persona viajera. Yo siento de que vais a hacer viajes, escapadas románticas, detalles, de amor, vámonos este fin de semana a desconectar, algún spa, algún balneario. Qué bonito, es una persona que no tiene hijos. Siento de que en estos momentos no quiere. Siento de que tú también, opción número 1, ahora para ti no es prioridad tener hijos e incluso has decidido que no. Que si vienen, vienen y si no, que no. Que ahora tu prioridad es tú, solamente tú y yo. ¿Sabes? Tu pareja, ¿no? El disfrutar, el que ya llega momentos de ocio, de disfrute, porque me lo merezco, claro que sí. Siento también de que tenéis la energía masculina los dos. ¿Qué quiere decir esto? Es que sois personas también prácticas. Que a la hora de tomar decisiones vais a por ello, no dudáis. Sí que es verdad que opción número 1 estoy canalizando de que tienes algunas inseguridades como todo el mundo, yo la primera, que a lo mejor tenemos que hacer ahí, como siempre digo, un trabajo personal, pero estás como en las últimas, por decirlo de una manera. Pero luego en otras características o en otras áreas de tu vida eres una persona más lanzada, más decidida. Pero bueno, yo siempre digo que también es bueno dudar, cuestionar las cosas. Pues claro que sí, yo la primera. También yo te veo como este año 2025 que te va a venir muy bien meditar o hacer ejercicios de respiraciones. Siento de que a veces puedes sufrir ataques de pánico, de ansiedad, y a veces para relajar esa ansiedad yo te aconsejo que camines, que hagas ejercicios de meditación, de respiración. Siento de que a veces te pueden bombardear 1000 ideas o 1000 circunstancias y siento de que tienes que trabajar esa área también, opción número 1. Pero que este 2025, ¡buah!, para ti va a ser el año del amor, el año de empoderamiento. Qué bonito, opción número 1. Y la persona que llega a tu vida es un amante de los gatos. ¡Wow! Los amantes. ¡Qué bonito! Ostras, siento opción número 1. Toma hierbas para recuperar energía, proteínas, lo que te haga falta, porque vas a hacer un disfrute a nivel sexual con esta persona que, wow, vas a salir, vas a disfrutar bastante. Opción número 1, te va a encantar sexualmente esta persona, aparte de que te va a atraer físicamente, emocionalmente, su manera de ser, aparte de que tú vas a fluir, te vas a dejar llevar, es una persona que le gusta como dominar en la cama, tú vas a decir, pues venga, todo soy tuya, ¿no, amor? ¡Wow! ¡Qué bonito! Opción número 1. Siento de que vais a incorporar como juguete o lo vais a pasar bien. También os recomiendo que esto también lo pueden vender por Amazon, como también como juegos de preguntas. También es una manera de que os podéis abrir. O también hay del sexual. Y es una manera pues de conoceros, qué es lo que te gusta, qué es lo que me gusta a mí, ¿no? Sobre todo a lo primero, ¿no? Que nos cuesta como abrirnos más o quitar esos como muros, ¿no? O a lo que sí me encanta, opción número 1, porque yo con esta persona en 2 años o año y medio yo te veo casada y feliz, opción número 1. Y me encanta porque para vosotros dos vais a ser un gran apoyo, qué bonito. Y esta es la relación, no la relación, la superrelación que se queda sí o sí en tu vida. Sobre todo tú le vas a poner mi amor, sol, mi cielo, mi todo, te quiero, wow, un apodo súper bonito que los dos vais a saber. Lo que sí también me gusta es que a la hora de la verdad, cuando haya diferencias, discusiones,
No es eso que te echo en cara o a ver quién alza la voz. Eso no, opción número 1. Eso como que lo dejas, eso en un pasado. O competencia también siento de que has podido tener, pero dices, amor, cielo, somos un equipo, no debe de haber competencia, todo lo contrario. Tenemos que ser un apoyo, un equipo. Si no hay eso, ¿qué relación hay? ¿Qué relación tenemos? A ver quién grita más. Es que eso no es una pareja, eso es para mí compañeros de piso y ya está, que eso no avanza, todo lo contrario, os hacéis daño. También opción número 1, siento de que has podido estar como solo, sola durante años, un gran tiempo, porque sobre todo una relación que te marcó tanto, por eso me sale la carta del diablo, que tuviste que soltar, siento de que hubo ahí maltrato psicológico, mucho, tomaste la decisión de me elijo yo, primero me voy a tomar un tiempo para sanar, para apoyarme a mí misma o a mí mismo y ya conocer a esa persona. Y gracias a ese trabajo, que ya lo dejas, ya has sanado opción número 1. Sí que es verdad que también yo en alguna época puedo canalizar que te he visto a lo mejor como más desconfiada, sobre todo en la humanidad, ¿qué hago yo aquí, no? Ese rol de preguntas, ¿no? Pero eso, no ves el mundo tan como el diablo, ¿no? Que hay más gente buena que mala, ¿no? Ya has empezado como a equilibrar eso, ¿no? Opción número 1. Y sobre todo yo te veo que donde vayáis a vivir hay un castillo, o en el pueblo de al lado hay un castillo, hay sobre todo algo como medieval, o vuestra primera cita puede ser en una feria medieval. Estoy canalizando también que a veces te pongas como música celta o para meditar, música clásica también, y que visualices con esa persona que estáis haciendo cosas pues que te gustan, opción número 1. ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo te veo feliz, te lo mereces, opción número 1. ¿Qué más? ¿Qué más? Me encanta porque sois prácticos la fuerza, sois una persona equilibrada, los dos. Siento de que a veces, antiguamente, si alguien no tenía la razón, batallabais, o si alguien no te respetaba también. Ahora, hoy en día dicen, mira, si crees en mi filosofía o en mi estilo de vida, perfecto, pero que no voy a discutir contigo en todas las áreas de tu vida. Y yo te veo que eso lo has trabajado también. Y aparte también cierras este año y abres un año lleno de abundancia, de amor, de equilibrio por fin. Siento de que en este 2024 has trabajado mucho el equilibrio mentalmente, físicamente, alimentación también, opción número 1. Siento también de que tema de alimentación es una persona que a veces le gusta hacer ayunos. También el ayuno va muy bien. Yo de vez en cuando a mí me gusta hacerlo, sobre todo una vez por semana. ¿Por qué? Porque inflama a lo mejor un órgano. O si has pasado por alguna operación, lo que sea también, ¿no? Pues va muy bien para el posoperatorio, también para las células dañinas también. Eso regenera la célula. Te recomiendo que busques mucha información sobre epigenética. Y yo te veo próximamente que vais a cuidar mucho la alimentación, opción número 1. Incluso yo te veo más juvenil, vas a mejorar la piel, vas a dejar según qué alimentos, sobre todo comida procesada, bebidas azucaradas. Te veo también opción número 1 haciendo tratamientos, rollos así, mascarillas coreanas. Yo te veo en los próximos meses, opción número 1, que vas a tener una piel súper fina, súper estilo rollo coreano, que te gusta un poco ese estilo, opción número 1.
Wow. ¿Qué más? ¿Qué más? La persona que llega a tu vida es una persona sabia. Siento de que vas a tener conversaciones de empoderamiento, de filosofía, de la vida, de todo. Siento de que es una persona también bastante espiritual. ¿Qué quiero decir cuando digo tema espiritual? Que es una persona que ha trabajado mucho y le encanta mucho hablar mucho de temas de inteligencia emocional, ¿no? Cuestionarse las cosas, la vida, todo, ¿no? Y siento de que entre vosotros dos vais a abrir como los ojos, ¿no? Esta persona te va a aportar X tema, tú sabes esto, ¿no? Y siento de que van a haber ahí unas explosiones de sabiduría, wow, de conexión también. Y es una persona que le va a encantar, se va a enamorar de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu manera de ser, de tu inteligencia emocional, opción número 1. Siento que también los próximos meses o en este 2025, siento de que el pelo lo vas a llevar como más suelto, te vas a hacer algún alisado o vas a hacer algún cambio radical, pero para ti, para verte bonita, bonito, opción número 1. Primero nos debemos de querer para poder querer. Siento de que esta persona tú vas a tomar vas a dejar que esa persona tome la iniciativa, te vas a enamorar, vas a dejarte enamorarte, que esa persona sobre todo a lo primero te demuestre, vale, tú me quieres, pues demuéstramelo, toma la iniciación, la iniciativa. Características, sobre todo es una persona sabia, segura y sabes sobre todo seguridad a la hora de moverse, de tomar decisiones y eso, amigo, te va a encantar tu persona que llega a tu vida, por la persona que estás preguntando. Físicamente siento de que es una persona bastante alta, morena, ojos miel, si es chico, y es una persona rollo gentleman que sabe que tiene una educación, sabe hablar, sabe decir las cosas adecuadas en el momento adecuadas. Y si es chica, la persona que llega a tu vida tiene el pelo castaño, miel o verdosos o marrones y tiene el pelo largo. Y es una persona fina, elegante, educada, empática. Siento de que también ser chica puede también trabajar en el sector de sanidad o con personas con alguna discapacidad. Y es una persona que ha aprendido mucho, es una persona muy sabia. ¡Wow! El amor. Y antes que te ha salido también la carta de los amantes, el amor está muy destinado sí o sí a tu vida. Opción número 1, qué bonito. Aparte de que es una persona que te va a regalar rosas, tus flores preferidas. ¡Wow! Qué bonito, opción número 1. ¿Cuándo vas a conocer a tu persona especial? ¿Cuándo llega? Puede ser 4 meses, 4 semanas. En la segunda cita yo siento de que inconscientemente tú te vas a enamorar de esta persona. Puede ser también opción número 1, que a lo mejor de ahí te entre como un poco de miedo, pero tú vas a estar como súper pillado, súper pillada. Y ahora vamos a hacer un mensajito especial para ti, opción número 1. Un ritual para este 2025. ¿Qué es lo que te dice el universo? ¡Wow! Hechizos somos uno. Yo estoy canalizando un momento de abrirte. Vas a conocer nuevas amistades. En este 2025 sobre todo, te vienen nuevas aventuras, nuevos viajes. Esta persona, una gran conexión.
Hechizo para ti, ábrete al amor. Tu afirmación para este 2025 va a ser: soy amor, soy luz, yo me amo, yo me quiero, aquí y ahora, que así sea. ¡Wow! Opción número 1, me ha encantado canalizar para ti. Muchísimas gracias. De verdad, gracias. Suscríbete, regálame un like. Recuerda toda la info por aquí abajo en mi cajita de información. Te envío mucho amor. Te invito también que veas la opción número 2. Y vayamos. Enamórate, quiérete, opción número 1. Y vamos a ver opción número 2, que es lo que viene para ti. Vamos a ver. El amor está en el aire. Claro que sí, yo definiría este interactivo así. Oh, esta imagen me súper encanta. Vamos a dejarlo aquí. Opción número 2, suscríbete, regálame un like. De verdad, muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme mucho amor, mucho cariño. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, por aquí abajo. Y vayamos a ver opción número 2. Piensa en esa persona o en alguien nuevo. Vamos a preguntarle al universo del amor para ti. ¡Wow! Viene una persona con carácter, con fuerza, sabe lo que quiere. Siento de que últimamente estás viendo mucho el número 22. Horas espejo, 22-22. Eso quiere decir que un amor llega a tu vida. Es una persona firme, con carácter, que sabe lo que quiere. Siento de que habéis coincidido muchos en vidas privadas, en otras vidas, en otras dimensiones. Siento de que te gusta mucho, opción número 2, mucho el anime, sobre todo la época victoriana. Siento de que habéis vivido en una dimensión, opción número 2, en una vida pasada, la última, época victoriana, que tecnológicamente, o sea, estabais como avanzados, pero os vestíais como época victoriana, ¿no? Como lo que nos ponen, por ejemplo, en los animes, ¿no? A veces a mí me encantan los animes románticos de amor, época victoriana, ¿no? Que ves que viven bien, un poco avanzados, pero sí que es verdad que falta mejor, pero visten época victoriana, ¿no? Antiguos, ¿no? Falta a lo mejor el móvil, la televisión, pero tecnológicamente tienen coches, patinetes, ¿no? Y eso trabajan con medicina alternativa, con sacerdotisas, sacerdotes. Cuando nos lo ponen es porque se inspiran en otras dimensiones. Ahí lo dejo. Y va por ahí el tiro. Y siento de que tu persona que llega a tu vida o por la que estás preguntando o trabajaba de militar o tenía un gran cargo importante y le iba bien, os iba bien económicamente. Y con esta persona también te va a ir bien económicamente. Opción número 2. Siento de que esta persona puede tener hogar, va a ser como tu destino, un gran cambio. Es que esta persona llega a ti para ofrecerte nuevos cambios, tantos necesitas. Es una persona muy mental, signo de aire y de fuego también. Estoy canalizando. Opción número 2. Es una persona detallista. Es una persona que a veces por su trabajo, por su manera de ser, puede ser un poco distante o no tan hogareño, pero contigo va a ser, wow, puro amor. Contigo se va a abrir. Sí que es verdad que es una persona a lo mejor a veces, según que áreas de su vida, un poco introvertida, pero contigo va a ser extrovertida. O cuando coja confianza se va a abrir. O sea, a mí también me pasa, yo puedo conocer a alguien y a lo mejor lo primero pues soy un poco más introvertida o me cuesta un poco coger confianza. Antes sí que es verdad que daba más confianza. Hoy en día digo, bueno, todo tiene un proceso, ¿no? Y cuando me abro, me abro.
Y esta persona va a ser un antes y un después. Y eres una dama. Para él vas a ser su dama. Aparte siento opción número 2, que es una persona... Os vais a llevar muy poquitos años y es una persona bastante, como decía también, te invito a que veas la opción número 1, claro que sí, que ha trabajado mucho en su inteligencia emocional, también por su trabajo, es una persona culta, que ha viajado, le gusta también el mundo culturismo, puede ser que le guste el gimnasio, pero tampoco en un modo obsesivo. Que si a ti no te mola mucho el rollo fitness, gym, que no pasa nada, ¿no? Que él también va a ser como su modo de escape y ya está, que tú también vas a tener, adoras también pasar tiempo contigo misma, contigo mismo y vais a tener como vuestro espacio, pues claro que sí. Wow, estoy canalizando que pronto vais a iros a vivir juntos, incluso en 5 semanas o 5 meses con esta persona, va a ir súper rápido. Aparte que las primeras citas va a ir genial, esta persona va a dar el paso de enamorarte, de decir, ¿quieres ser mi pareja? Pues vamos adelante, vamos a apostar. Y siento que estoy canalizando un mensaje súper bonito para ti, opción número 2, de que cuando vivamos juntos no estés porque te has ido o has quedado con tus amigas, lo que sea, yo llego a casa y no estés, el hogar se siente vacío. Cuando llegues vas a radiar mi luz, mi amor y mi hogar vas a ser tú, mi mundo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Opción número 2, mensaje de tu futura pareja. Aparte que es una persona que le gusta llevar barba. También siento de que le gusta el rollo anime. Y también le gusta rollo las películas románticas. Es que son románticos, incluso tu futura pareja, opción número 2. Siento de que él o ella va a ser más romántica o más romántico. Siento de que con su entorno te vas a llevar genial. Incluso con su con tu suegra, suegro, vas a ser, yo diría, como una más, uno menos. También si tu suegra o tu suegro también para ti va a ser como una segunda madre, porque siento de que va a haber bastante feeling, siento de que su familia es muy cercana. Wow. Y te van a querer, ¿eh? Wow. Opción número 2. Siento de que eres la reina de copas, siento de que eres la persona más emocionada del mundo mundial, siento de que a veces eres una persona muy entregada en el amor, en todo, eres una persona muy pasional y siento de que también tú necesitas una persona, un rey de copas. Por eso me ha salido el 9 de copas. ¿Qué quiere decir? Que tú necesitas también que la persona que llega a tu vida o tu futura pareja sea también emocional, que sea familiar, que os guste estar casi 24 horas juntos, pero sí que es verdad, cada uno un poco teniendo su hobby, su espacio, su comunidad también. Que lo hagáis casi siempre todos juntos. Sobre todo también si estáis buscando trabajar juntos o algo también. Va a ser una oportunidad de poder trabajar juntos, de pasar más tiempo juntos. También económicamente es una persona que ha hecho dinero, opción número 2. Guay, es que también me viene muy marcado. Siento de que esto va a ser para algunos. De que habéis coincidido en el antiguo Egipto. Yo te aconsejo que leas o que veas la película de Nikola Tesla. Porque os gusta mucho el tema de energía. Eres una persona muy magnética, muy energética. Y sé que esto os va a resonar para algunos, pero siento de que algunos de vosotros, opción número 2,
Siento de que para algunos haréis un viaje a Egipto. Para ti va a ser, buah, es un viaje que tú querías hacer desde hace años luz, que a lo mejor ahora lo ves imposible. Pero yo siempre digo, lo imposible se hace posible. No tengas mente de... No es... No. De infinitas posibilidades. Ábrete. Y siento de que con esta persona vas a poder trabajar más en confiar más en la vida, en el universo, en que todo lo que pensamos se manifiesta. Y con esta persona te va a ayudar a trabajar más esas seguridades. Wow. Opción número 2 también, aléjate de una persona cercana a ti que te pueda tener envidia por tu forma de ser, porque eres una persona que te va bien en la vida y con esta persona te va a ir genial en lo siguiente. Y yo siempre digo, no es que te hayan echado mal de ojo, pero siento de que a veces cuando nos tienen envidia o nos hacen comentarios fuera de lugar, nos están enviando malas energías, malas vibras, ¿no? Persona que no te resuene, aléjate, pon distancia. Opción número 2. Y también, cuidado quien te regale algo, porque también puede estar cargado de su mala energía. Esto también lo habla yo dispensa también, que cada objeto tiene su propia energía. Yo la verdad que voy con cuidado con esas cosas, así que si algo no me vibra, fuera. Recuerda que todo es energía. Quiero que te quede muy claro este mensaje, opción número 2. Y tanto que veo también un matrimonio aquí. ¡Wow! Aparte, tu persona especial físicamente, le gusta llevar así un poco look, estilo como llevan los coreanos. Aparte, es una persona alta, morena. Y sabe hablar algún idioma específico o puede entender japonés, coreano. Siento de que te has enganchado también o te gustan mucho los K-dramas. Y yo te invito a que los veas, claro que sí, pero los K-dramas que te hagan feliz y vivir ese amor, porque es otra manera de hacer algún ritual o hechizo de atraer a esa persona, opción número 2. Si tú ya quieres conocer a esa persona, pues sobre todo, léete animes de románticos con final feliz, películas con final feliz, K-dramas con final feliz, que te hagan reír. A mí me encanta el K-drama que está en Netflix, que lo hicieron ahora 2 años y que ahora han sacado el cómic. Propuesta laboral. ¡Buah! Me encanta cuando están él comiendo con las amigas y dice, mi amor, come lo que quieras, yo invito, no hay límites. ¡Buah! Me encanta esa escena. Y es otra manera de atraer el amor. Sí que es verdad que algún aspecto te va a gustar de esta persona, otros vais a tener un poco de diferencia, pero es normal, opción número 2. Pero te debes de centrar qué es lo que tú quieres en el amor, opción número 2. Sobre todo yo te aconsejo, opción número 2, que tú cuando tengas una cita, que tengas tus preguntas claves, filtrar si esta persona es la adecuada o busca algo como yo ando buscando en el amor o qué es lo que yo quiero en el amor. Sobre todo atrévete a hacer preguntas. ¿Cuál es tu día a día, tu horario? ¿Cómo podemos compaginar pues, nuestra futura relación? ¿Sabes? Para que luego no te lleves como decepciones te has podido llevar. Opción número 2 en el amor y a lo mejor por andar con personas no adecuadas te has cerrado en el amor, opción número 2. Y no, te debes de abrir, debes de confiar que pronto va a aparecer tu alma gemela. Opción número 2. Aparte de la persona que llega a tu vida es una dama, es un caballero. Va a saber conquistarte.
No le gustan las relaciones esporádicas, todo rápido, ¿no? Como hoy en día vivimos en esta sociedad. No, yo veo fuego, yo veo pasión entre vosotros. ¡Wow! Me encanta eso. Es una persona romántica, detallista. También, y siento opción número 2, que últimamente vas a ver rosas de color rosa y eso es una señal de que tu amor está a punto de llegar y también que es de vidas pasadas. Y siento de que esta persona, cuando os podéis conocer, siento de que va a ser un flechazo, un amor a primera vista, de en plan, yo te conozco, me suenas. Incluso vais a sentir como esa mirada de, incluso te va a preguntar, ¿sientes lo mismo que yo? Sí. Qué bonito, opción número 2. ¿Qué más? ¿Qué más? No es ninguna persona del pasado, es una persona nueva que llega a tu vida. Y para él, sobre todo, en las primeras citas, opción número 2, sé tú. No te crees ningún personaje porque así me va a amar. No, sé tú. Si a ti te encantan temas espirituales, esotéricos, tirar las cartas, lo que sea, opción número 2, anime, lo que sea, sé tú. Esto es como un huevo Kinder, ¿no? Cuando lo abrimos, nos encontramos sorpresas, ¿no? Pues para evitar sorpresa por ambas partes, filtra muy bien qué preguntas, qué esa persona anda buscando en el amor, si va buscando lo mismo que tú. Y sobre todo, sé tú. ¿Que no funciona la cita? Pues no era la persona adecuada, pero tampoco no te entres bajón, es que yo me gustaba esta persona. Puede ser también opción número 2 que cuando antes de conocer a esta persona puedas tener alguna cita, puede ser que antes de que llegue la persona con la relación adecuada, puedes que tengas alguna cita y que tú a lo mejor pues te guste esta persona, pero para ti puede ser un poco decepcionante. ¿Por qué? Porque tú pensabas que era de una manera y luego es otra. No pasa nada, eso es una buena señal, opción número 2. ¿Sabes por qué? Porque estás abierta al amor, estás dispuesta a apostar por alguien y eso es bueno. Cosa que en un pasado no. Has hecho tu vida, has sido feliz y ahora yo te veo pues que estás abierta al amor. Y eso es una gran señal. ¡Wow! Lo ves un cambio, una mudanza, yo te veo. Cambio de ciudad, de lugar, de viajar también con esta persona. ¡Qué bonito! Tiene el número 2. Y si es chica también. Aspecto físico. Es una persona sencilla. Pelo moreno. Y ojos marrones. La puedes conocer en 2 meses, 2 semanas. Y yo siento de que en un año, wow, vais a hacer el gran viaje de vuestra vida. Y yo os veo súper enamorados. ¡Qué bonito! Y oración número 2. ¿Qué ritual para ti para este 2025 exclusivamente? Vamos a preguntarle al universo. Opción número 2. ¡Wow! Hechizo del suelo. Yo estoy canalizando para ti, opción número 2, que escribas una carta. ¿Qué características tú quieres de esa persona? Sé ilimitada. No te cortes. Aspecto físico, forma de ser, dónde quieres vivir, lo que tú desees en el amor. Y luego cojas esa carta y la entierres, por ejemplo, en algún bosque, parque, en alguna planta que tengas. Y confía en el universo que esa persona va a llegar a tu vida sí o sí. Confía en la energía de la naturaleza, estoy canalizando para ti. Y también que pases más momentos en la naturaleza porque te va a ayudar a tomar mejores decisiones y a despejar la mente. Y si puedes también
andad descalza. Por la naturaleza donde sea, por la playa también. Porque eso va a regenerar tus energías, opción número 2. O que abraces árboles. O a mí me encanta la energía que me transmite cuando abrazo algún árbol. ¿Por qué? Porque me regenera mis células, mi mente, mis energías. ¡Guau! Me encanta. Y me pongo a visualizar. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, sobre todo comenta. Para mí ha sido un interactivo del amor súper especial, súper bonito. Gracias, gracias, gracias por verme. Sobre todo, opción número 2, enamórate, quiérete. Te invito también a que veas la opción número 2. Sobre todo si quieres una sesión privada conmigo. Por aquí la info. Recuerda también hace poquito he sacado mis libretas de manifestaciones para que podáis escribir lo que deseéis. Te envío un fuerte abrazo, fuerte cariño, de verdad. Quiérete, valórate y que viva el amor. ¡Mua!